Bienvenidos a la clase de estructura del ADN que pertenece a la unidad número 3 de genética. En la segunda parte de la unidad número 3 abordaremos la química de la herencia. En esta clase estudiaremos la estructura del ADN y en las clases siguientes abordaremos replicación del ADN, transcripción y traducción, que es el proceso por el cual se sintetizan las proteínas. En las células eucariotas, como esta que está representada acá, el ADN lo vamos a encontrar dentro del núcleo. Recordemos que la célula eucariota está compartimentalizada, posee un núcleo, dentro de su núcleo se encuentran los cromosomas. Y el ADN va a estar unido a proteínas histonas y no histonas conformando los cromosomas. Acá, por ejemplo, podemos observar una hebra, una doble hélice de ADN que está constituido por dos hebras. El ADN va a ser la molécula que lleva la información genética. Y la sigla significa ácido desoxirribonucleico. La molécula del ADN, para llevar a cabo su función biológica, que es la de portar la información genética, debe cumplir con ciertos requisitos que los vamos a nombrar a continuación. Lleva una gran cantidad de información genética que pasa de células madres a células hijas y de generación en generación. Produce una copia idéntica de sí misma antes de cada ciclo de división celular. Es químicamente estable y esto justifica el hecho de que información idéntica pasa de generación en generación. Y es capaz de cambiar o mutar generando variación genética y permitiendo así la evolución. La molécula del ADN tiene el tamaño, la configuración y la complejidad necesaria para cumplir con estos requisitos. Watson y Crick en 1953 fueron los que postularon la estructura de la molécula del ADN. Ellos estaban estudiando, llevando a cabo sus estudios en Inglaterra, eran un biólogo y un físico, que en la década de 1950 comenzaron a abordar el problema de la estructura del ADN. Y ellos examinaron la información existente hasta ese momento. Hasta ese entonces se conocía de que la molécula del ADN era muy grande, larga, que estaba constituida por nucleótidos, de los cuales podían contener 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina o timina, y se pensaba que tenía forma de hélice. Ellos, basándose en 2 evidencias muy fuertes, que eran las fotografías del ADN tomadas por Rosalind Franklin, que acá está su foto. Ella utilizó la metodología de difracción de rayos X, que imagínense que es como si hubiera tomado una radiografía de la molécula del ADN, que mostraba que tenía forma de hélice. Y también, a partir de los datos aportados por Chargaff, propusieron el modelo de la doble hélice. Chargaff estudió la composición porcentual de las bases nitrogenadas en el ADN de distintos organismos y llegó a la conclusión de que la cantidad de adenina siempre era igual a la cantidad de timina y la cantidad de guanina siempre era igual a la cantidad de citosina. Así es como Watson y Crick, en el año 1953, propusieron que la molécula de ADN estaba formada por 2 cadenas que se entrelazaban formando una hélice similar a la que se obtiene al retorcer una escalera. Y de hecho, ellos construyeron en su laboratorio, utilizando alambre y hojalata, este modelo que era de escalera retorcida, este modelo de doble hélice. Y estudiando su modelo también advirtieron ciertas propiedades de esta estructura del ADN que vamos a mencionar a lo largo de esta presentación. El ADN está constituido por unidades, que son los nucleótidos, los cuales se van a entrelazar. Los nucleótidos se componen de una pentosa, que es un azúcar de 5 carbonos. En cada vértice, en este vértice se encuentra el carbono 1, acá está el carbono 2, acá el carbono 3, acá se va a encontrar el carbono 4 y este es el carbono 5. Este azúcar se denomina ribosa, que va a estar presente en el ARN, pero en el ADN está presente la desoxirribosa, que difiere porque carece del grupo oxidrilo, que está presente en el carbono, en la posición del carbono 2 del azúcar. Esta es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa, de ahí es que procede su nombre. Desoxi, es decir, carece del grupo oxidrilo.
Y vamos a encontrar acá en el carbono 2 un átomo de hidrógeno. Por medio del carbono 1, el azúcar, la desoxirribosa, se va a unir en el ADN a una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina. En este caso está representada una purina, precisamente la adenina. Y por medio del carbono 5, el azúcar se va a unir a un grupo fosfato. Y esta es la estructura del nucleótido. Recuerden esto, en la próxima imagen yo sí les voy a mostrar una desoxirribosa. Esta es una ribosa, que está presente en el ARN. En el ADN pueden existir dos tipos de purinas y dos tipos de pirimidina. Acá está representada un esquema de un nucleótido que lleva purina como base nitrogenada. Esta es la desoxirribosa, este es el grupo fosfato. Y esta es una purina que está formada por dos anillos, un anillo de pirimidina y uno de imidazol, que eso lo verán posteriormente en química. Yo sí quiero que tengan en cuenta que en el ADN vamos a encontrar dos tipos de purina. La adenina, que es esta que tienen dibujada acá, que representaremos con la letra A, y la guanina, que es esta que está dibujada acá y que representaremos con la letra G. Acá, por ejemplo, ven la desoxirribosa que carece de este grupo oxidrilo en el carbono 2 de la pentosa. En el caso de los nucleótidos que llevan como base nitrogenada adenina, reciben el nombre de desoxiadenosina monofosfato. Y aquellos que llevan como base nitrogenada la guanina reciben el nombre de desoxiguanosina monofosfato. Bueno, en el ADN podemos encontrar dos tipos de pirimidina. La citosina, que la representamos con la letra C, y este nucleótido se denomina desoxicitidina monofosfato. Y la otra pirimidina que podemos encontrar en el ADN es la timina, que la representamos con la letra T y recibe el nombre de desoxitimidina monofosfato. Estos cuatro nucleótidos en lo único que difieren es en la base nitrogenada. Por lo tanto, cuando nosotros representamos una secuencia de nucleótidos en el ADN, lo vamos a representar con las letras de las bases nitrogenadas, por ejemplo. Esta secuencia nos indicaría que un nucleótido que lleva adenina como base nitrogenada está unido a un nucleótido que lleva timina y como base nitrogenada, y este a uno que lleva guanina y este a uno que lleva citosina. El ácido desoxirribonucleico es un polinucleótido, está formado por la unión de varios nucleótidos y estos nucleótidos se pueden disponer en cada una de las cadenas en cualquier orden. Y esto es muy importante, dado que la cadena de ADN es muy larga, puede estar formado por miles de nucleótidos. Aunque existan únicamente 4 nucleótidos diferentes en el ADN, la variedad de secuencias de nucleótidos será enorme. Y esto es un requisito obligado para una molécula que lleva la información genética. Es decir, la capacidad del ADN de llevar la información genética va a estar dada por la variedad de secuencias de nucleótidos que pueden originarse. Bueno, como observan acá, acá se encuentran unidos 4 nucleótidos en este caso. Y acá este nucleótido, que está constituido por el azúcar, la base nitrogenada y el fosfato, va a estar unido por medio de su carbono 5 al grupo fosfato. Y por medio de su carbono 3 se va a unir al grupo fosfato del nucleótido adyacente. Por eso siempre decimos que el ADN tiene cierta dirección, que es 5', 3'. 5' hacemos referencia a el carbono 5 del azúcar, que está unido a su grupo fosfato, y al carbono 3 del azúcar, que está unido al grupo fosfato del nucleótido adyacente. De hecho, cuando se sintetiza el ADN, siempre los nucleótidos nuevos van a ser incorporados al carbono 3 del azúcar. Esto lo veremos posteriormente en la clase de replicación.
Pero quiero que tengan en cuenta esto, que siempre un nucleótido va a estar unido a su grupo fosfato por medio del carbono 5 de la desoxirribosa y por medio del carbono 3 de la desoxirribosa va a estar unido al grupo fosfato del nucleótido adyacente. La estructura del ADN consiste en dos cadenas que se van a entrelazar formando una hélice. Las dos cadenas van a estar unidas por enlaces de tipo puente hidrógeno entre bases nitrogenadas de las cadenas opuestas, de las cadenas de nucleótidos opuestas. De esta forma, el armazón de la hélice o de la escalera que pensaron Watson y Crick está formado por las unidades de azúcar fosfato, como se observa acá. Y los peldaños o los escalones de esta doble hélice de la escalera va a estar formada por dos bases nitrogenadas, por la unión de dos bases nitrogenadas de nucleótidos opuestos. Estas bases nitrogenadas se van a ir apilando y va a existir una fuerte interacción hidrófoba entre las bases nitrogenadas denominada interacción de apilamiento. Además, la doble hélice, debido a su giro, a su torsión, posee un surco mayor, que es este que está acá, y un surco menor, y a través de estos surcos puede interactuar con moléculas de agua, ya que la molécula de ADN es soluble en agua. Esto que les estoy mencionando, el hecho de que las dos cadenas están unidas por enlaces puentes de hidrógeno, que existe interacción de apilamiento entre las bases nitrogenadas de una cadena y que la doble hélice puede interactuar con moléculas de agua por medio de su surco mayor y surco menor, todo esto contribuye a la estabilidad o a mantener la estabilidad de la estructura del ADN. Bueno, la estructura del ADN tiene ciertas propiedades. La primera de ellas es que tiene dirección. La dirección por convención es 5', 3' y es lo que yo les mencioné anteriormente. Por ejemplo, tiene un extremo 5' y un extremo 3'. Y el azúcar, que es la desoxirribosa, va a estar unido por medio de su carbono en la posición 5 a su grupo fosfato y va a estar unido por medio del carbono en la posición 3 al grupo fosfato del nucleótido adyacente. De esta forma, en el extremo llamado 3', en el último nucleótido de la cadena, vemos que el carbono 3 está libre, ¿sí? Y este constituye el extremo 3'. Si ustedes observan, la otra cadena tiene un sentido opuesto. La dirección del ADN siempre es 5', 3', pero como podemos ver, el extremo 5' de esta cadena se aparea con el extremo 3' de la segunda cadena y el extremo 3' de esta cadena se aparea con el extremo 5' de esta cadena. Decimos que son antiparalelas ya que corren en sentidos opuestos. Esta corre así y esta corre así. Además, en las cadenas, adenina siempre se aparea con timina mediante dos enlaces puente hidrógeno, como se observa acá. Esto siempre es así. Adenina siempre se aparea solo con timina y timina solo con adenina. A su vez, citosina siempre se aparea con guanina por tres enlaces puente hidrógeno, por tres puentes de hidrógeno. Es decir, que siempre una purina se va a aparear con una pirimidina. Y esto hace que las dos cadenas del ADN sean complementarias. A su vez, el hecho de que sean antiparalelas también permite que sean complementarias. Si las dos cadenas corrieran, digamos, en el mismo sentido, esta propiedad no podría ser posible. El hecho de que sean complementarias es muy importante, ya que conociendo la secuencia de una de las cadenas, esta secuencia es completamente al azar,
Conociendo la secuencia de una cadena, por ejemplo, que esta va a ser la cadena que está acá, 5', 3', me va a permitir conocer la secuencia de la cadena complementaria, es decir, esta que corre acá de 3' a 5'. Yo sé que adenina siempre se aparea con timina, timina con adenina y citosina con guanina. Y así es como yo puedo inferir la secuencia de nucleótidos de la cadena complementaria. En la guía de estudio van a encontrar este tipo de ejercicios. Y siempre tienen que tener en cuenta la complementariedad de las bases. Bueno, hasta acá hemos llegado con esta clase. Acá les dejo esta imagen de Watson y Crick con su modelo de doble hélice del ADN y realicen los ejercicios de la guía, lean el libro y asistan a la clase presencial para chequear sus ejercicios. Muchas gracias.